Hoy vamos a estar leyendo el libro de Proverbios y quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25. Vamos a estar considerando el tema enfócate. Enfócate. Muchas veces nos salimos fuera de enfoque y cuando nosotros no estamos bien enfocados no podemos ver bien las cosas. Cuando vas a tomar una foto, siempre tienes que enfocar la foto. Tienes que mover ahí los diferentes settings que tiene la cámara para que puedas crear un buen momento. Y vaya que en la vida, hermanos, tenemos que enfocarnos, ¿no creen? Y hoy en particular, en el capítulo 25 de Proverbios, vamos a estar leyendo este capítulo y vamos a viajar a través del capítulo considerando diferentes versículos. No vamos quizás a ir, como decimos a veces, versículo por versículo, pero vamos a ir más bien agrupando los versículos de manera que podamos captar lo que el Señor quiere para nosotros. Así es que vamos a estar saltando en el capítulo de aquí para allá, pero en general quiero pedirles que consideremos dos cosas. ¿Cuántas cosas? Dos. Enfócate, es el tema, enfócate. Primer asunto va a ser el enfoque del gobernador. El enfoque del gobernador. Segundo punto va a ser el enfoque del ciudadano. El enfoque del ciudadano. El enfoque del gobernador. El enfoque del ciudadano. Nosotros vivimos en esta nación, somos parte de la sociedad y en la Biblia hemos leído que Dios ha puesto gobernadores, ha puesto autoridades. Y leímos en el libro de Romanos que debemos nosotros respetar a nuestras autoridades, debemos sujetarnos a ellas porque por Dios han sido puestas. Cuando hablamos de enfocarnos, quisiera que bien observáramos cómo es que Dios aquí está hablando primero al rey y después nos va a hablar a nosotros como ciudadanos. Nosotros vemos en primer lugar aquí el enfoque del gobernador. Nota conmigo el versículo 1 y 2. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. ¿Quién era el rey en ese entonces? Ezequías. Él era rey de Judá y él copió estos proverbios que fueron escritos por Salomón. Nota en el versículo 2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. El enfoque del gobernador. Nota aquí, la palabra de Dios dice que el gobernador debe entender los asuntos. Cuando un gobernador se enfoca, en primer lugar tiene que entender los asuntos. Dice el versículo 2, honra del rey es escudriñarlo. ¿Escudriñar qué? Versículo 2, gloria de Dios dice es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. O sea, en la vida va a haber asuntos y el gobernador tiene que escudriñarlos, tienen que entenderlos. La palabra escudriñar quiere decir investigar, conocer, saber con detalle. Es de suma importancia que todos los gobernadores, todos los que están en autoridad, entiendan los asuntos diversos que la sociedad puede traer. Nosotros vivimos en una comunidad muy polifacética, ¿no es cierto? Vemos personas de muchos países y a veces vemos asuntos controversiales. ¿Han visto las noticias últimamente? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Tenemos ahorita un dilema, ¿verdad? Gente que está a favor de la inmigración y gente que está en contra de la inmigración, gente que está a favor de apoyar a aquellos que están en necesidad y gente que no está a favor de estas cosas. Sí, vemos cómo se hacen manifestaciones, se hacen polémicas y los gobernadores tienen que entrar en acción. Situaciones que se dan. En Washington decidieron hacer algo por el problema que está pasando en Texas y de Texas han traído a todos para California. ¿Y qué hicieron los californianos? Se levantaron ¿en qué? En protesta. ¿Por qué están trayendo el problema a California? Y tú y yo podemos pensar en qué lado vamos a ponernos, si podemos hablar de estar a favor, estar en contra, y es una polémica y es una situación que cada uno de nosotros de alguna manera tiene que entender. Pero piensen al respecto. El gobernador de
de la ciudad de Murrieta no estaba en realidad pensando qué es lo que esto iba a traer a su escritorio en un momento dado. Un problema que se decidió en Washington y ahora lo han traído a su ciudad, y él tiene que levantarse de su escritorio y empezar a hablar, empezar a buscar consejo, cómo él va a abordar la situación. Él es el gobernador, él tiene que entrar en juego y tiene que hablar y tiene que explicar. Ahora, dentro de su comunidad hay un grupo que está a favor y un grupo que está en contra. Y algunos colados vamos para allá, ¿verdad? A apoyar también, y llevamos ahí nuestra camisa tricolor y todo lo demás. Y gente de otras comunidades empiezan a llegar a la ciudad, y el gobernador tiene que ser sabio en lo que tiene que decir, en lo que va a decir, cómo él va a abordar esa problemática. Por eso es que la Biblia dice aquí, honra del rey es escudriñar. O sea, un gobernador tiene que escudriñar las cosas y tiene que pensar bien y tiene que analizar la problemática y no solamente actuar por actuar. Así es que cuando hablamos de gobernadores, familia, nosotros como cristianos entendemos lo que la Biblia demanda de ellos y vamos a buscar siempre gente que entienda la problemática, que sea un hombre sabio, que pueda hablar. Es importante que él esté a tanto de los asuntos que están pasando. No debe ser una persona neófita que no tiene ni la menor idea. En Deuteronomio 29:29, escuchen lo que la Biblia dice. Esto está en Deuteronomio 29:29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas secretas que tú y yo nunca vamos a saber, que le pertenecen a Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay cosas que Dios guarda en secreto y eso le pertenece a Él. Hay cosas, misterios que nosotros no podemos entender, como a Daniel cuando se le dijo que escribiese y él no entendía lo que estaba escribiendo y le dijeron: guarda estas cosas porque son para tiempo futuro. Pero ahora nosotros en nuestros días podemos voltear atrás y leer lo que escribió Daniel, y ahora lo podemos entender, porque Dios en ese momento le dijo: esto es para el futuro. Pero nosotros ahora estamos en el futuro y podemos voltear atrás y entenderlo porque Dios nos lo reveló a través de las otras cosas que se escribieron fuera del libro de Daniel. Y las cosas secretas, como dice el Deuteronomio 29:29, son para Dios, pero hay cosas que han sido reveladas y es nuestra responsabilidad de entenderlas. Hay muchas cosas en la Biblia, hermanos, y la Biblia es lo que Dios reveló y es lo que nosotros debemos estar al tanto. Ahora, para el gobernador es lo mismo. El gobernador no puede ignorar los asuntos. Hay cosas que Dios va a revelar, Dios va a mostrar, y tenemos que estar al tanto de los asuntos. Ahora, el rey Salomón, ustedes conocen a Salomón, él fue hijo de David y él heredó el trono. Pero Salomón estaba orando, y espero que los gobernadores entiendan lo que la Biblia dice cuando habla de escudriñar los asuntos. Salomón entendió eso y oró lo siguiente. En Primera de Reyes 3, si ustedes leen Primera de Reyes 3, ahí está una oración increíble que hizo Salomón cuando él tomó el poder del reino de Israel. Salomón le dijo a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido, dale a tu siervo. Nota, Salomón se llama a sí mismo siervo. Dale a tu siervo, está hablando con Dios. Dale a tu siervo. ¿Por qué dice tu siervo? Porque una autoridad, un gobernador, es siervo ¿de quién? De Dios. ¿Quién pone a las autoridades? De acuerdo a Romanos, Dios. Y Salomón le dice: dale a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Le pidió entendimiento y le dice Salomón a Dios: para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo, tu pueblo? Le dijo Salomón a Dios, tan grande. Era un pueblo demasiado grande. Salomón necesitaba mucha sabiduría, mucho entendimiento, y por eso le dice a Dios: dame un corazón entendido. Y ojalá que los gobernantes de nuestra nación, cualquier oficial que esté bajo o en autoridad, ojalá que esté pidiéndole a Dios sabiduría, que Dios les dé mucha sabiduría. Y ahorita, que Dios le dé sabiduría a nuestro presidente, que Dios le dé sabiduría a los gobernadores de las ciudades que están pasando por esos problemas. ¿Necesitan sabiduría, hermanos? Claro que necesitan mucha sabiduría. No queremos causar problemas. La sociedad tiene que vivir en paz. Ahora,
el enfoque del gobernador, dijimos, tiene que entender los asuntos. Además, el enfoque del gobernador también tiene que entender que el corazón puede ser engañoso. Versículo 3, él tiene que entender el corazón, dice ahí, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra. La altura de los cielos y la profundidad de la tierra. Cosas, hermanos, que nosotros no podemos entender. Y dice ahí también, y para el corazón de los reyes no hay investigación. El corazón de los reyes no hay investigación. La Biblia de las Américas dice, como la altura de los cielos y la profundidad de la tierra, así es el corazón de los reyes, inescrutable. O sea, no podemos entender lo que hay en el corazón. Y el corazón, hermanos, a veces es difícil de entender. Yo no puedo entender tu corazón, yo no puedo ver tu corazón, tú tampoco puedes ver mi corazón. Es algo que es inescrutable, no puede saberse. A veces decimos, ¿qué hay en tu corazón? Pues a veces ni yo sé mismo qué hay en mi corazón, ni yo mismo sé qué hay en mi corazón, porque el corazón a veces es inescrutable. Lamentablemente, de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? ¿Habla quién? La boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que cuando un corazón es perverso, hay pura perversidad en la boca. Cuando un corazón es bueno, hay bondad en la boca. Cuando un corazón es santo, hay santidad en la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? A veces es inescrutable, dice la Biblia, y no vamos a poder entenderlo 100%. Por eso es que el gobernador tiene que enfocarse. ¿Qué hay en tu corazón? Yo no sé qué hay en el corazón de nuestro presidente. ¿Algunos de ustedes saben lo que hay en el corazón del presidente? Hay gente que trata de adivinar lo que hay en el corazón del presidente. Hace poco, bueno, no hace poco, hace tiempo casi ya, más de un año, quizás 2, salió una película que hablaba de nuestro presidente. ¿Alguien de ustedes la vio? Y era una película que salió para que no votaran por él en la segunda etapa de su candidatura. Yo la vi, esa película. Era un documental sobre la vida de él y te da la perspectiva de lo que él piensa, de lo que él cree, de su agenda, etc. Pero ha sido escrita por alguien más. Y ese alguien más ha puesto y plasmado todo esto en la dirección que él quiere llevar. Ahora, yo como sea ciencia cierta, ¿quién de los dos está en lo correcto? Yo no puedo dejarme guiar por la película solamente porque sé que detrás de la película hay una persona. Y esa persona puede manipular toda la información y llevarlo en la dirección que él quiere para que yo crea o piense algo del candidato. A ciencia cierta yo no sé qué es lo que hay en el corazón del presidente. Como él sabe lo que hay en el corazón del presidente basado en los hechos, basado en lo que está diciendo, a lo mejor está en lo correcto, a lo mejor es una buena perspectiva, pero yo no sé. ¿Cómo sé yo? Necesito estar sentado frente de él y que él me diga lo que hay en su corazón para poder entender su corazón. Pero eso va a estar un poco difícil, ¿verdad? No voy a poder pasar ni siquiera por la puerta principal antes de que sea abordado por los de seguridad. Pero yo como sé que hay en el corazón de nuestro presidente, ahorita los problemas que hay en otros países, las guerras que se están dando, la gente se pregunta y dice, bueno, ¿por qué tenemos que ir a la guerra otra vez? Yo no sé lo que hay en el corazón de los que están arriba de nosotros, todos los consejeros de él, él mismo, y el secretario del Estado y los jefes de las Fuerzas Armadas. Ellos se juntan y ellos dialogan bajo puertas cerradas. ¿Qué hay en el corazón de ellos? ¿Qué es lo que está moviéndolos a actuar y a hacer todo lo que hacen por todo el mundo? Yo no sé, a veces es inescrutable. Hay cosas que yo no voy a poder indagar. Y dentro de eso, cuando hablamos de el enfoque del gobernador, el gobernador debe entender que hay cosas en su corazón, al igual que todos los demás que lo rodean. Hay intereses personales y deben estar al tanto también de eso. Y ojalá, para nosotros los ciudadanos, que los intereses en el corazón de nuestros gobernantes sean puros y sean por el bienestar de la nación. ¿Verdad que sí? ¿Creemos que están ahí para el bienestar de nuestra nación? Amén. Amén. ¿Verdad? Lo creemos. Ahora, ¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Quién sabe? ¿Cómo podemos saber lo que hay en sus corazones, hermanos? Dice aquí, son inescrutables. Lo único que podemos hacer es confiar de que Dios está con ellos y Dios los guía. Ahora, la Biblia dice que después de que Salomón habló con Dios y él le pide sabiduría para juzgar y todo, dice la Biblia que Dios le dio a Salomón sabiduría
y prudencia muy grande. Y además dice que le dio un ancho corazón. Eso me pareció interesante porque Salomón solamente le pidió un corazón entendido, o sea, que él tuviera sabiduría. Dice la Biblia que Dios le dio la sabiduría, Dios le dio la prudencia, pero le dio un corazón muy grande. Yo creo que ese corazón muy grande que Salomón necesitaba era para amar a toda la gente. Yo creo que muchos de nuestros gobernantes deben entender que cuando ellos están en gobierno, deben tener un corazón grande, no para sus propios intereses, sino para toda la nación. Y creo que esa debe ser la motivación principal de un gobernador, de alguien que está postulándose para tomar un puesto, para ser un oficial, que tenga un corazón que ame a la nación en general. Otra cosa, el enfoque del gobernador, dijimos, debe entender los asuntos, debe entender que el corazón es inescrutable a veces y debe ser para amar a todos, pero además el gobernador debe enfocarse porque debe entender la corrupción. ¿Hay corrupción en el gobierno, hermanos? Sí lo hay, ¿no? Gracias a Dios por nuestra nación, gracias a Dios por nuestro gobierno, porque comparado con las demás naciones, podemos decir que nuestra nación no está tan corrupta como otras, ¿verdad? Aquí no es fácil cuando te para un oficial de tráfico, ¿verdad? Un policía, y te dice que te orilles y te empieza a preguntar, ¿sabes por qué te paré y todo lo demás? En otros lugares, en otro país está fácil, ¿no? Sacamos un billete de $10, uno de 20, se lo damos junto con la licencia, le decimos, oficial, ahí le va para los refrescos, ¿verdad? El oficial se va para atrás, regresa con la licencia y dice, que tengas un buen viaje, gracias a Dios que hay buenos ciudadanos juntos. Y todos contentos, ¿no es cierto? ¿Algunos de ustedes han estado en una situación como esa? ¿Sí? ¿Nada más dos aquí? Gracias a Dios vivieron países honestos. Pero llegas a una alcaldía o a una municipalidad y necesitas un trámite, ¿verdad? Y ves las cosas ahí que te piden, son como 20,000 cosas, ¿no es cierto? 5 copias de esto, 5 copias de aquello, 6 fotos infantiles, 20 fotos de tu esposa, de tu mamá, de tus niños, del perro. Y qué cómodo es, ¿verdad? Que llegas a la alcaldía y te piden todo eso, y a la par de la alcaldía están todos los vendedores de todo. Los de la foto, los de las copias, los que escriben, etc. Pero si no quieres hacer todo eso, nada más le das dinero al que está ahí enfrente, al secretario, al que sea, y te hacen los trámites rápido, sin preguntas. ¿Verdad que sí? La corrupción. La corrupción. ¿Hay corrupción en el gobierno? Claro que lo hay. Un hermano, una ocasión, vendió todo lo que tenía aquí en los Estados Unidos y su casa y todo, y dijo, voy a ir a mi pueblo, a mi ciudad, voy a establecer un taller y voy a trabajar y voy a producir, etcétera, ¿no? Y él se fue para allá y él se llevó toda la mentalidad americana, quiso llegar allá y poner el taller a la gabacha, como decimos, ¿verdad? La gringa, y todos los uniformados, guantes y todo, y quiso hacer todo, como dicen, por el libro, ¿verdad? Llegaron los inspectores y él tenía todo en regla, pero ahí se trata de dar ¿qué? Olvidos. Los oficiales no llegan para ver qué hay en el código. Él tenía todo bajo el código, pero no les importa lo que hay en el código. Lo que importa es cuánto les van a querer. ¿Verdad? Y se tuvo que regresar, todo triste y agüitado, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, no se puede. Yo quise hacer las cosas bien, quise hacer todo bajo el código, bajo las regulaciones. Yo no quería ser parte de la corrupción, yo quería vivir mi vida en paz y cumplir y ser ordenado como aquí, pero no se puede. Y se regresó. No pudo con la corrupción. Ahora, el enfoque del gobernador, el gobernador debe entender, la autoridad debe entender que dentro de las cosas que va a experimentar el gobierno es la corrupción. Noten el versículo 4, dice, quita las escorias de la plata. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Versículo 5, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en ¿qué? En justicia. Entonces, el gobernador, hermanos, tiene que enfocarse. El enfoque del gobernador no es solo entender los asuntos, entender el corazón, sino también tiene que entender la corrupción. Va a haber gente impía, dice el versículo 5, aparta al impío de la presencia del rey. O sea, todos los gobernadores tienen que quitar a la gente corrupta. Aquí la Biblia en el versículo 4 le llama la escoria. Quita la escoria. ¿Alguna vez han escuchado el término la escoria del mundo?
Y se refiere muchas veces a la gente que hace mal, que son un problema dentro de la sociedad. Gente que vende drogas, por ejemplo, la escoria, algo que echa a perder, que corrompe. Y eso es lo que debemos entender. Cuando el gobernador está en función, debe quitar a todos los impíos. Lamentablemente, a veces los mismos gobernadores son escoria. Por eso escojamos bien. Cuando pongamos a alguien en un puesto oficial, necesitamos pensar y pedir a Dios dirección para que sea un oficial que va a ser justo, que no va a ser corrupto. La escoria, y nos pone el ejemplo de la plata, ¿no? Cuando tú quitas la escoria de la plata, entonces tienes una alhaja. Y esa es la idea. Todo gobierno debe ser una alhaja, quitar toda la escoria. Ahora, nota en el versículo 26, hablando acerca de ceder, el de empezar a ser parte de la corrupción, dejar que el impío entre al gobierno. Nota lo que dice el versículo 26, dice: como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Que cae delante del impío implica el justo que cede ante el impío. Cuando un empleado de gobierno empieza a hacer transacciones turbias, cosas que están mal, corruptas, y el jefe de ellos se da cuenta, y este empleado de pronto también le da un pedazo de mordida, le da un pedazo de pastel, y este gobernador o este oficial acepta, está cediendo ante ¿quién? Ante el impío. Y viene a ser, como dice él aquí, una fuente turbia o un manantial corrompido. No debe haber tal cosa. Amén. Así es que el gobernador tiene que estar al tanto de la corrupción. Además, el versículo 6, ahí en ese mismo capítulo, la autoexaltación no tiene lugar en el gobierno. Cuando hablamos de corrupción, la escoria tiene que quitarse, pero también la autoexaltación dentro del gobierno, ¿verdad? Cuando empiezas a tratar de promoverte a ti mismo. Versículo 6, no te alabes delante del rey. No le digas, ¿verdad? Yo soy el mero mero, ¿verdad? Ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Es una persona que empieza a codearse, empieza a escalar dentro de lo que es la jerarquía del gobierno, a través de alabarse a sí mismo, mostrando quién es él, y eventualmente haciéndole, como dicen, la barba a todos los oficiales. Eventualmente algunos se ganan el favor del rey, pero otros también son echados fuera, como dice aquí la Biblia, ¿no? No debes alabarte delante del rey. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús estaba observando cómo escogían los primeros asientos. El Señor está con sus discípulos y ve, hay una fiesta ahí, gente ha sido convidada, han sido invitados, y Jesús está ahí con sus discípulos y Él está observando, y todos escogían los primeros asientos. Todos querían los mejores asientos. Era una boda, y el Señor se queda viendo esa situación y le dice a sus discípulos: miren, cuando sean invitados a alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó o te invitó, te diga: quítate de aquí, dale lugar a este, porque esa silla es de él. Entonces te vas a tener que parar todo, ¿qué? Avergonzado. Jesús les dice a sus discípulos: cuando fueren invitados a una fiesta, vayan y siéntense en el último lugar, para que cuando venga el que los invitó, te diga: amigo, ¿qué estás haciendo ahí? Vente para acá. Y qué bonito se siente eso, ¿no? Me ha tocado llegar a lugares y veo que ahí están todos los VIPs y toda la cosa, ¿no? Pero a veces dices: ¿será para mí o será para mí o no será para mí? Mejor me quedo acá, ¿no? Y me quedo atrás, tranquilo. Una ocasión estaba con mi esposa en un evento grandísimo, había como unas 25,000 personas ahí, y me acerqué lo más que pude de la plataforma, ¿no? Porque quería estar cerca. Entonces llegamos y nos sentamos, pero cuando me vieron
oh, Pastor Gerson, y pásale para acá, pásale para allá, y me empezaron a llevar hasta el frente. Y dije, lo bueno es, conocemos a alguien aquí, ¿no? Y ya cuando nos llevan, quedamos como a 3 filas del frente y ya me dicen, ahí va a encontrar su asiento. Y cuando veo ahí la silla decía, Doctor Hernández y Doctor Hernández. Y ándales, hasta doctores salimos aquí. Yo ni sé, yo nunca les dije que era doctor, ¿verdad? Pero algunos me preguntan, ¿usted es doctor? Sí, doctor en filosofía y letras de la Real Academia Española, ¿no? Pero me causó risa y hasta le tomamos una foto y le dije, pues la única oportunidad que vamos a tener de ser doctor, siéntate. Y estábamos ahí y fue hermoso porque llevaron desde hasta atrás hasta el frente, ¿no? Y al otro día que regresamos a la convención traía yo mi VIP, quítense el alcohol, doctor y la doctora Hernández. Pero fue algo que yo no busqué, yo ni sé, porque hasta la fecha no sé ni por qué no pusieron doctores, pero en fin, éramos doctores ahí. Y la cosa es de que cuando tú no estás buscando algo y Dios lo permite, es glorioso. Pero qué vergonzoso hubiera sido, ¿no? Si yo hubiera llegado en una situación donde quisiera imponer el quién soy yo, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Me tocó ver una ecuación así también, donde un chico se sentó en un lugar, pero cabe el asunto de que se sentó en las sillas donde iba el expresidente de Uruguay o de Paraguay, no recuerdo cuándo lo sé. Y después empezaron a pelear y no sabía quién era él. Y fue vergonzoso porque se estaba peleando contra un expresidente. ¿Entiendes lo que es eso? Y dices, ¿cómo es posible? Y la vergüenza de todo lo que pasa es cuando te das cuenta de quién era esa persona. Pero sin embargo la Biblia dice aquí, no te autoexaltes, no te exaltes a ti mismo. Recuerden que la Biblia dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces el gobernador tiene que entender algo dentro de lo que es la gente que lo rodea, dentro de lo que es la corrupción. Va a haber aquellos que van a querer exaltarse a sí mismos y ponerse en posición. Ahora, avanzando aquí, hermanos, vamos a hablar acerca del enfoque del ciudadano. Hemos hablado del enfoque del gobernador. El gobernador tiene que entender los asuntos, tiene que entender el corazón, tiene que entender la corrupción. Pero ahora hablando del enfoque del ciudadano, versículo 8, hablando de los ciudadanos, va a haber disputas. De pronto vas manejando tu auto y ¡puf!, te estrella. O en el trabajo va a haber una situación, una disputa laboral quizás, o te has lastimado la espalda, o te han corrido de alguna manera y sientes que fue una injusticia. Y va a haber situaciones, va a haber disputas legales, litigaciones como le llaman. El enfoque del ciudadano, tú y yo como ciudadanos, en primer lugar, cuando tenemos disputas, escucha lo que la Biblia dice, cuando hay problemas, conflictos. Versículo 8, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Lo primero que la Biblia dice, el enfoque del ciudadano, cuando tengas una disputa, no te apresures a litigar, no quieras llevarlo a la corte, no quieras meterle una demanda. Cálmate, relax. ¿Está conmigo, familia? Dice el versículo 8, no entres apresuradamente ¿en qué? En pleito, porque puedes meterte en problemas después que tu prójimo te haya ¿qué? Avergonzado, porque tú cómo sabes 100% que tienes la razón. Tú cómo sabes que lo que tú piensas es lo correcto. No puedes hacerlo, y la Biblia dice que no lo hagas. No hablemos sin pensar. Versículo 9 dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Ten cuidado, si estás en el trabajo y pasó algo, una situación, la Biblia dice aquí, no corras rápidamente a buscar un abogado y ponerles una demanda. En segunda, no empieces a hablar del asunto, dice el 9, no descubras el secreto a otro. No empieces a hablar, porque el que empieza a hablar se mete en ¿qué? En problemas. Porque si es una causa para demandar o es una causa para buscar juicio legalmente, si tú empiezas a hablar más de lo que debes, vas a crear una situación contraproducente a la situación
que vas a enfrentar en la corte. ¿Estamos juntos, familia? Tienes que guardar ¿qué? Silencio, no hables. ¿Qué es lo primero que te preguntan cuando te estrellas contra alguien? ¿Verdad? ¿Cómo fue la qué? ¿Cómo fue? Accidente. Y siempre la regla de oro, ¿no? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Si escribes todo eso en un papel, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, vas a poder dar buena información de lo que acaba de pasar. Y lo que te dicen las aseguranzas, no se eche la culpa, porque a lo mejor no es que su culpa. Y a veces es lo que pasa cuando la Biblia dice, no descubras el secreto a otro. Ahora, eso no quiere decir que debemos mentir. Sencillamente debemos tener cuidado en lo que hablamos y lo que decimos. No hables de más. Trata tu causa con tu compañero. Si es que la Biblia nos habla, hermanos, enfócate. Cuando tengas disputas, no apresures a litigar, no quieras demandar a medio mundo. Y también no hables sin pensar. Dice el versículo 10, no sea que te deshonre el que lo hiere, y tu infamia no pueda repararse. En otras palabras, tu mala fama no se acabe. Infame quiere decir mala fama. Tu mala fama no se acabe. A veces, si tú estás en el trabajo y quieres demandar a los patrones y no hay ningún caso, no es algo válido, te creas mala ¿qué? Mala fama. Te creas una mala fama. Y eso eventualmente te va a acompañar y ya no va a poderse reparar. No sé si ustedes vieron las noticias a una familia que contrató a una nanny para que cuidara a los niños y también para que hiciera algunos quehaceres en la casa. Trabajó a cambio, el pago iba a ser un cuarto para que viva en la casa. ¿Escucharon esa situación? Bueno, la señora aceptó el trabajo, esta familia joven, la contrataron, entre comillas, trabajo, cuidar a los niños, hacer quehaceres a cambio de un cuarto. Trabajó 2 semanas y después de eso ya no quiso trabajar más. Estaba viviendo gratis en la casa. Esta familia quisieron sacarla, pero no pudieron sacarla. Llevaron la situación a la corte y en la corte se decidió que no podían sacarla a la nueva. Tenía sus derechos porque era como una, entre comillas, inquilina. Y como inquilina no la pueden botar nada más hacia la calle. Si estuviéramos en otro país ya la hubieran sacado 2 veces, ¿verdad? Pero aquí no se puede. Y esta familia joven estaba con los ojos cuadrados. No podían creer que es su casa y no tienen derechos en su propia casa. Ella tiene ciertos derechos y no pueden sacarla. Tiene que haber una orden judicial y eso no va a ser de la noche a la mañana. Tienen que pasar varios días, varias semanas, si no es que hasta meses. Imagínense la carga de esta familia. Y salen ahí poniéndole candado al refrigerador. Y no tienen paz, no tienen tranquilidad en su propia casa porque hay un extraño viviendo en la casa. Todo esto para decir lo siguiente. La mala fama que dice aquí. Cuando empiecen a investigar a esta persona, no es la primera vez que hace eso. Ya lo ha hecho muchas veces en diferentes lugares. Es una persona que ha aprendido el sistema y está usando el sistema a su favor. Ahora, la mala fama que se está echando ella misma, porque dice que la Biblia, no sea que te deshonre que lo hiere y tu infamia no puede repararse. Todo lo que ella ha hecho atrás, ahora la está alcanzando. Versículo 11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Cuando vamos a hablar, cuando estamos en disputas con alguien, cuando estamos en problemas, cuando estamos en litigación, que es en la corte y todo lo demás, todas las palabras dichas como conviene son perlas, o como dice aquí, manzana de oro. Así es que tengamos cuidado cómo hablamos, qué decimos. Ahora, toda disputa, hermanos, si vamos a demandar, si vamos a entrar en litigación, tiene que ser con propósito. Dice el versículo 12, no olvidemos que toda disputa, hermanos, es para edificación, como zarcillo de oro y joyel de oro fino
es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Nota, el que reprende al sabio. Si tú y yo vamos a entrar en una disputa, no se te olvide que es para corrección. No es para vengarse de alguien, no es para sacarle dinero, porque detrás de cada demanda, ¿qué hay, hermanos? Mucho dinero, ¿es cierto? Y vaya que todo el mundo quiere demandar a todo el mundo. Una vez tuvimos una situación como iglesia nosotros, y ni siquiera nosotros éramos culpables, pero sin embargo los abogados andaban buscando a todos los culpables. ¿Pero por qué andaban buscando a todos los culpables? Porque querían que todos pusiéramos dinerito, que todos pagáramos, que todos de alguna manera fuéramos parte de lo que se tenía que dar de dinero. La pregunta es, ¿estaban buscando corregir o estaban buscando dinero? Y obvio, ¿verdad? A la iglesia que siempre quieren atacar es a cuál? A la iglesia madre, ¿no? ¿Dónde estaba nuestro pastor Chuck? Sí, porque es la iglesia madre, ¿no? Y todos quieren entrar de alguna manera para llegar a la mamá de los pollitos y sacarle las más plumas posibles, ¿verdad? Gracias a Dios que Él está con nosotros y nos defiende, ¿no es cierto? Cuando no tenemos la culpa, ¿verdad? Y cuando tenemos la culpa, pues tenemos que aceptarla. Y así es. Pero mientras no tengamos la culpa, no tenemos que pagar nada, porque nosotros no somos culpables. Como dice la Biblia, hermanos, cuando estamos en disputas, debe ser para edificación. No olvidar que es para edificación. Ahora, en casos de necesidad, el enfoque del ciudadano, hermanos, cuando hay necesidad, versículo 13. ¿Qué pasa cuando hay necesidad? Nota aquí, debemos ser buenos mensajeros. Versículo 13, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Nota, un Señor ha enviado a un mensajero. ¿Por qué lo envió? Porque hay una necesidad. Ese mensajero lleva el mensaje. Y Pablo habla de eso en Filipenses 2. Escuchen lo que la Biblia dice. Pablo hablando dice: yo tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Epafrodito, hermanos, era miembro de la iglesia en Filipos, y la gente de Filipos apoyaba a Pablo monetariamente y con cualquier ayuda. La iglesia de Filipos demandaba dinero a Pablo para que Pablo viajara y fuera predicando y plantara iglesias. Pero ellos tenían un mensajero y su nombre era Epafrodito. Y Pablo le llama mi hermano, colaborador, compañero de milicia. Y también le dice ministro de mis necesidades. Ministro de mis necesidades. Tú y yo como ciudadanos debemos enfocarnos. En lo que respecta a la necesidad, hermanos, va a haber momentos en que debemos ser buenos mensajeros. Buenos mensajeros. Porque va a haber gente en necesidad. Ministro de mis necesidades. ¿Saben? En la iglesia nosotros tenemos un ministerio que ayuda a los que están en necesidad. Es un ministerio que hacemos todos los martes. Se llama Apacentando las Ovejas. Todos los que vienen a servir ese día son mensajeros. Quizás algunos de ustedes no vienen, nunca han venido quizás, y no tienen la menor idea de lo que esto es. Pero no necesariamente tienen que estar aquí, porque hemos enviado siempre mensajeros. Estas personas que llegan todos los martes a servir aquí son colaboradores, son hermanos nuestros, son compañeros de milicia, son siervos que han sido encomendados por nosotros para hacer esos mensajeros, y vienen a ser, como dice el aquí, refrigerio. Cada uno de ustedes que sirve en una capacidad es un mensajero de parte de Dios, y debemos enfocarnos. ¿A quién servimos cuando cumplimos las necesidades de alguien, hermano? ¿Acaso no es a nuestro Señor? Y solo a Él. Además, noten lo que dice aquí la Biblia en el versículo 25. Dice: como el agua fría al alma sedienta. Imagínense un alma sedienta. ¿Alguna vez han tenido sed? ¿Qué tal el calor de hoy? Vaya que hace calor, ¿no es cierto? Estaba escuchando
personas que están hablando y le dice uno al otro, hey, dice, toma mucha agua, porque no quiero que te deshidrates. ¿Por qué? Porque hacía mucho calor. Y aquí dice el 25, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Cuando un mensajero llega con buenas nuevas, es como esa agua que te refresca. Y a veces hay gente en necesidad, gente que necesita escuchar el mensaje. En este caso, no solo damos despensas, no solo tratamos de ayudar en lo que se pueda físicamente, sino también les damos el mensaje de salvación. Ahora, sé un buen consolador. Otra cosa que necesitamos hacer cuando estamos en necesidad, hermanos, ser buenos consoladores. Nota el versículo 19. En el versículo 19, el enfoque del ciudadano: debemos, en casos de necesidad, ser buenos consoladores. Como diente roto y pie descoyuntado. ¿Alguna vez han tenido un diente roto? ¿Una muela picada? ¿Qué tal cuando hay una muela picada? ¿Cómo se siente? Híjole, ¿verdad? Yo recuerdo una vez estaba comiéndome unas costillitas bien ricas, pero bien ricas, hermanos. Era chile rojo, esas costillitas de puerco, ¿verdad? Con los palitos. Me la estaba comiendo bien sabrosos, hasta se derretía la carne de tan bien que estaban cocidas. Y el chilito que habían hecho era glorioso. Ni picaba mucho, pero te invitaba a comer más, hermano. De los nopales, ustedes saben, es el caviar de los mexicanos, ¿no? Estaba bien rico toda la cosa. Pero, de pronto, al estármela comiendo, como que un pedazo de hueso se fue dentro de la carne y le di la mordida. ¡Híjoles! Y me voló media muela. Me voló un pedazo de la muela. Increíble. Pero, me dieron hasta calambres internos. El cerebro casi se me para. Casi le decía a los hermanos que estaban conmigo, por favor llamen al 911. Hay una emergencia. Me dolió hasta el alma, hermanos, porque se me partió. Yo no sé cómo fue eso, se partió y tuve que ir al dentista inmediatamente. Pero el dolor, todo estaba bien. Esas costillitas eran tan ricas. Pero ahora las odio con odio jarocho. No las odio, pero qué dolor aquel día, qué dolor. Pero, ¿qué le estaba diciendo? Ok, aquí estamos. Sé un buen consolador, ¿verdad? Era el punto. Nota en el versículo 19, como diente roto. Imagínate el dolor que yo estaba sintiendo y que tú lo has sentido. Dice, así es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Cuando una persona que no sabe, un prevaricador es una persona impía, no sabe lo que está haciendo en tiempo de angustia. Dice el 20, el que canta canciones al corazón afligido. ¿Te imaginas? Estás pasando por un dolor muy grande, cualquiera que eso sea. Vamos a suponer que se muere una persona que tanto amas. Y llega una persona con mariachi y echando, ¿verdad?, ahí la fiesta por la ventana casi y diciéndote, ¿por qué lloras? No seas chillón, ¿verdad? Y vamos a echar fiesta aquí, y traje a mis amigos y vamos a comer. ¿Cómo te sentirías? ¿Sería una persona sabia que está haciendo eso, hermanos? No, es como un diente roto. No va a ayudar, va a causar más dolor. Como dice aquí la Biblia, nota el versículo 20, es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Imagínate que está haciendo frío, está nevando y de repente alguien viene y quita toda la ropa. ¿Te va a ayudar eso, hermano? No. Si alguien está llorando, ¿qué tenemos que hacer? Llorar. Si esa persona está llorando, tenemos que llorar con esa persona. Si está pasando por aflicción, si viene un hermano y de pronto te está contando sus problemas y le dices, hermano, no seas chillón, Dios está contigo. Si no te ama nadie, ¿qué importa? Dios te ama, vete ya. ¿Ustedes piensan que eso va a ser sabio? Imagínense. ¿Qué importa que nadie te ama? Yo sé que te quieres suicidar, pero ¿qué importa eso? Dios te ama, eso es suficiente. Eso es suficiente. ¿Verdad? No. Viene a ser como un diente roto, dice el aquí, el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Imagínense un día al champú, échele medio al champú, mézclenlo con vinagre y báñense a ver cómo es lo mismo. Entonces, debemos entender lo que la Biblia dice aquí. Un buen ciudadano se enfoca. Cuando hay necesidad, tengo que ser un buen ¿qué?
consolador. No solamente un buen mensajero, sino un buen consolador. Nota lo que dice el versículo 21 y 22. También debo ser un buen proveedor. No solamente se trata de, sí, hermano, ven, déjame oro por ti, que Dios te bendiga. Dice el 21, si el que te aborrece tuviere hambre. Nota, dice el que te ¿qué? El que te aborrece. Ahora, no te está diciendo si tu hermano, si el pastor de la iglesia, si la persona que más quiere. Dice el que te ¿qué? Aborrece. Te lo está poniendo en un plano difícil. Si el que te odia tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Por qué? Porque ascuas amontonará sobre su cabeza. El día del juicio, ¿qué va a poder decir contra ti? Era tu enemigo, era el que te odiaba. Cuando Dios lo esté enjuiciando, ¿qué va a poder decir? No, yo lo odié porque. ¿Por qué lo odiaste? ¿Tuviste hambre? Te dio de comer. ¿Tuviste sed? Te dio de beber. Amontonaste ascuas de fuego sobre su ¿qué? Sobre su cabeza. No va a tener nada que decir contra ti. Por eso es que dice que enfócate como ciudadano. Cuando hay necesidad, sé un buen proveedor. Además, dice ahí el versículo 22, Jehová te pagará. ¿Quién va a pagar, hermanos? Jehová. Aún lo que hagamos por nuestros enemigos. Ahora, el enfoque del ciudadano, por último, hermanos, aquí. No solo debemos enfocarnos cuando hay problemas o pleitos, no solo debemos enfocarnos cuando existe necesidad, pero también debemos enfocarnos cuando nos relacionamos con los demás. Hermanos, por favor, atendamos a esto. Tú y yo nos vamos a relacionar, vamos a estar en situaciones socializando, ¿verdad? A lo mejor me vas a invitar a tu casa, a lo mejor yo te invito a mi casa, a lo mejor estamos en la casa de alguien. Lo primero que debemos hacer, hermanos, cuando nos relacionamos con los demás, es huir de la jactancia. ¿Cómo cae gorda la gente que se cree mucho, no? ¿Alguna vez han estado con alguien así? Versículo 14 dice ahí, huye de la jactancia cuando te relacionas con los demás. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa ¿qué? Liberalidad. O sea, una persona que se jacta de falsa liberalidad, dice la Biblia de las Américas, es una persona que se jacta falsamente de sus dones. Es una persona que cree tener dones, que se está hablando siempre de él mismo, de lo que él sabe, de lo que él conoce. Estamos hablando de fútbol todos y él sabe ya quién va a ganar. Ya, ni le hace caso a la tortuga, ni le hace caso a la gallina, ¿verdad? Que decide ahorita el partido, ¿no? Él sabe quién va a ganar. ¿Por qué sabe quién va a ganar? Porque él tiene el don de discernir. Y ya sabe, ¿verdad? Y estamos todos tratando de hablar del tema, estamos todos tratando de compartir lo poco que sabemos, pero él ya sabe las respuestas de todo. O estás hablando de carros, ni siquiera sabe abrir el cofre de su carro, pero él sabe todo lo que hay que decir de carro. El por qué no debes comprar ese carro, el por qué deberías de comprar el carro, el cómo debes de comprar el carro, cómo debes de arreglar el carro, y él se está jactando de que él sabe mucho de carros. Siempre es así esa persona. Se jacta de falsa ¿qué? Liberalidad, hermanos. Cuando estemos relacionándonos con los demás, no abramos la boca de más. Nota lo que dice el versículo 27. Versículo 27. Ahí mismo dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. ¿Notan ahí? Cuando una persona está comiendo mucha miel, al principio está bien, ¿no? Te sabe rico. Pero eventualmente cuando ya llevas comiendo mucha miel, ya no sabe rico. Así es lo mismo. Al principio alguien habla y se jacta de sí mismo y es como un poquito de miel, pero después, como empalaga, ¿verdad? Hasta las moscas atraen. Pero así son muchos hombres, proclaman cada uno su propia bondad. Así es que huyamos de esas cosas. Recuerden lo que dice la Biblia, que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Número 2, hablando de enfocarnos como ciudadanos cuando nos relacionamos, huye de la falta de control. Versículo 16. Cómo debemos tener cuidado con eso, hermanos. Versículo 16 dice, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Te invitan a comer, ya qué buenas están las carnitas, ¿verdad?
y estás come y come y come hasta el punto de que quieres ¿qué? Vomitarte literalmente. ¿No les ha ocurrido, hermanos? Y la gente de la casa dice, este hermanito cómo come, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, hermanos, estábamos en Tepic, Nayarit, habíamos ido a un evento y la gente de la casa llegaron con un pollito rostizado, pero era un pollito que me cabía en la mano, hermanos, así chiquito. Éramos 8 y lo pusieron en el centro, el pollito ahí. Y dije, pobre pollito, ¿por qué lo mataron tan chico? Pero mira, ahí estaba, se fue. Lo pusieron ahí, ¿no? Entonces yo pensé que iban a sacar más. No, nada más era uno para todos, sí. Yo me comí una piernita, ¿no? Pero una piernita como de este tamaño. Pues un montón de lechuga y todo, y dije, ¿qué pasó aquí? Y como 20 tortillas, güey. Eso sí, había muchas tortillas. Entonces, nos quedamos así, entonces yo iba con otra persona y nos quedamos viendo y le dije a la hermana, ¿dónde compré este pollito? Dice, no, y en la plaza de no sé qué, están como 20 cuadros, ¿no? Ok. Ya después me dijeron, ya, gracias, ya comimos todos, ¿no? Y yo te di, y a lo mejor no tienen dinero, ¿no? Y por eso nada más compraron un pollito, está bien, gloria a Dios. Y ya cuando pudimos, mi amigo y yo nos escapamos a la plaza y nos comimos un pollo cada quien. Y ese pollito no nos sirvió ni para una muela, hermano, créeme. Estábamos ahí en la plaza y la señora le dijimos 2 pollos, ¿no? Y dice, ok, 2 pollos, sí. Y nos dieron, y se nos quedaron viendo porque cada quien agarró su pollo, ¿no? Y nos lo acabamos. Y la gente se nos quedaba viendo como, ¿y estos animales? ¿Qué les pasa? Porque la verdad así nos sentíamos, estábamos come y come. Y de pronto nos pusimos a pensar y dijimos, ¿qué estamos haciendo? O sea, la gente aquí, para ellos un pollo es para una familia y porque están debajo de sus recursos y todo lo demás. Y dije, wow, vaya que la Biblia tiene razón, ¿no? Come lo que te basta. O sea, ya habíamos comido 20 tortillas y una piernita, está bien. Pero todavía fuimos por el pollo completo y al final del día estábamos hasta acá. Y dices, ¿qué nos pasa? Por eso el versículo 17 dice, detén tu pie. ¿Detén tu qué? Tu pie. También cuando el vecino te invita una vez o algún hermano de la iglesia te invita a tu casa, ¿no? Y tiene alberca. Y dices, ay, vecino o hermano, qué bueno que tienes alberca. Y los hermanos, sí, hermano, cuando quieras ven. Ahí vas al otro día. Ay, es que tú me dijiste, no, y traje a los niños. Bueno, ahí está. Al otro día, ¿sabes qué, hermano? ¿Puedo ir el fin de semana a la alberca? Es que mi hijo quiere otra vez. Y no puedes atenderlo porque sí, pues, hermano, aquí dejo la llave en el tapete. ¿Verdad? Y dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti ¿qué? Te aborrezca. Y hay hermanos que se invitan solos, ¿verdad? Digamos cuidado de eso. Huye de la falta de control. Y nota el versículo 28. Hablando fuera de control, ¿verdad? Versículo 28. Dice la Biblia ahí, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre, si es el hombre cuyo espíritu no tiene ¿qué? Rienda, nota ahí, control. Si es que cuando estamos enfocándonos, hermanos, en cuanto a nuestras relaciones con los demás, no te jactes, no hables de más de ti, huye de la falta de control. Número 3, versículo 18, hablando de relacionarnos, dice, huye del falso testimonio, nunca hables mentiras de alguien. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso ¿qué? Testimonio. No podemos echar mentiras de nadie, como decimos, ¿verdad? Nunca hablemos de más sobre los demás. Y luego, versículo 23, huye de la rencilla. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado, la lengua detractora. ¿Qué quiere decir eso? La lengua murmuradora. Una lengua detractora, hermanos, es una lengua murmuradora. Una persona que siempre está, ¿qué? Murmurando, hablando de los demás. Dice que eso causa el rostro airado, hace enojar, hace rencillas cuando alguien está murmurando todo el tiempo. 24, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Imagínate, ¿qué es lo que le está diciendo ahí? Si es una casa grandota, bien espaciosa, pero tienes una esposa que está duro, cualquier lugar en el techo es bueno. ¿Verdad que sí?
Aquí más bien es cualquier rinconcito en el garage está bien. Cualquier rinconcito en la sala es mejor que estar en esa cama king size. ¿Verdad? Ahí está mejor. Huye de la rencilla. Ahora, eso obviamente está hablando de una mujer rencillosa, pero en el plano general, hermanos, no murmuremos, no causemos enojo a los demás, y además de eso, evitemos las rencillas. Y el último versículo que nos falta ahí es el 15. A veces, para evitar la rencilla, hermanos, se necesita paciencia. Con larga paciencia se aplaca ¿a quién? Al príncipe. Huye de la rencilla. Si es una persona que está hostigando todo el tiempo, tienes que tener paciencia, porque la paciencia aplaca al príncipe, y la lengua blanda quebranta los ¿qué? Si aquel está duro o aquella está duro, una palabra blanda. No hables duro, no grites, no te exaltes. Lo mejor que puedas, no involucres tus sentimientos cuando estés hablando, y eso va a dar sabiduría. Amén. Entonces, el enfoque del rey o del gobernador, el enfoque de los ciudadanos. Ojalá que podamos aprender de eso, ¿verdad que sí, familia? Amén.